El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces, los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole enfrente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a este tipo de mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban eso para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que quedaron solos Jesús y la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. El día de hoy, pues estamos ya entrando en lo que se suele llamar también la Semana de Dolores, porque ya más adelante vamos a ver en el prefacio que ya no es el prefacio de la Cuaresma, sino es el prefacio de la Pasión del Señor. Y toda esta semana nos va a ir presentando precisamente esta dinámica que tiene que ver con el juicio y con la muerte. No propiamente de nuestro Señor, pero sí de algunos aspectos que nos van a desembocar precisamente en celebrar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El próximo domingo también se le llama el Domingo de Pasión, aparte del Domingo de Ramos. Y es precisamente porque ese día se hace una celebración un poco diferente a la que se hace ordinariamente. De preferencia la misa no inicia en el templo, sino inicia fuera del templo, para que se haga la bendición de las palmas, se haga el recordatorio de la entrada triunfal de Jerusalén y entrar en esa procesión a la casa del Señor, para proclamar a Jesús como Rey de nuestra vida. Ya para ese día los cantos, el que viva mi Cristo, que viva mi Rey, tú reinarás, pero el que se sugiere es precisamente ese: que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Y es precisamente porque Él nos viene a librar, no como lo pensaban los judíos, de la muerte, de la opresión de los romanos, sino Él viene a librarnos de la opresión del pecado. El día de hoy lo podemos vislumbrar en estos dos pasajes. El primero, la primera lectura del libro del profeta Daniel, pues es muy interesante. ¿Por qué? Porque esta mujer está siendo condenada inocentemente. Y es condenada precisamente por el pecado de otro, así también siendo imagen de nuestro Señor Jesucristo, que fue condenado a muerte
siendo que era el único inocente. Y es precisamente todo esto que se va desencadenando. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos como esos viejos? Sabiendo que hicimos algo mal, ¿qué es lo primero que hacemos? Escondernos. Es como dice el dicho, avientan la piedra y esconden la mano. ¿Y así quién fue? Pues yo no sé. Y nada más basta ver a los niños pequeños, si están jugando ellos solos y quiebran algo, su primera respuesta, yo no fui. Y a veces no se les saca de ahí, el yo no fui, yo no fui, yo no fui. Y esto muchas veces nos lo quedamos y le seguimos. Entonces, ¿qué va a ser más fácil? Pues si me están echando la culpa a mí porque sí la tuve, pues sacarle los trapitos sucios a la otra persona. Y así por lo menos podemos decir, sí, pero no me fui limpio. Y es precisamente este aspecto que tenemos que erradicar de nosotros. ¿Por qué? Porque no cumplimos la voluntad de Dios. El Señor en Mateo 7:12 nos invita, trata a los demás como quieras que te traten. Y eso sí, nosotros queremos que nos traten siempre bien, ¿verdad? Pero al otro lo tratamos no de formas tan buenas. O le cargamos la mano. En el segundo pasaje, la mujer sí era pecadora, sí fue encontrada en flagrante adulterio, pero es así como que para callar mi conciencia voy a decir que ella está mal y yo así voy a estar bien. No, tampoco es el método del Señor. Por eso el Señor se pone a escribir ignorando la situación, pero por la insistencia el Señor tiene que dar una respuesta. ¿Qué escribí en el suelo? ¿Quién sabe? Por ahí algunos evangelios apócrifos mencionan que estaba escribiendo todos los pecados de cada uno de los que estaban condenando a la mujer. Otro evangelio apócrifo dice que estaba escribiendo el Padre Nuestro para que se manifestara la justicia de Dios. ¿Qué fue lo que escribió? ¿Quién sabe? Pero es precisamente, si nosotros vamos arrepentidos ante el Señor, pues el Señor va a ignorar nuestros pecados. Por eso es el sacramento de la confesión el que perdona todos nuestros pecados para poder, como en esta referencia al día del bautismo, cuando vamos con nuestro vestidito blanco, y se nos dice, recibe esta vestidura blanca que es el signo de tu nueva condición de cristiano. Consérvala sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, cuando nosotros arrepentidos vamos ante el confesor, entonces esa vestidura se vuelve a lavar. A veces, ustedes como mujeres deben de saber más, pero a veces cuando una camisa ya está muy usada, pues dicen, es que ya está percudidita, es que ya no tiene el mismo blanco que cuando se compró. Entonces, pues ya hay productos distintos, ¿verdad? Que para ponerle, y que si le pones esto y te va a quedar con la blancura como nunca la tuvo. Entonces, ahí es lo que se llama la indulgencia plenaria, el perdón del pecado y el perdón de la culpa. Y esto es lo que el Señor nos invita, pero tenemos que tener también la conciencia de que el Señor nos dice algo más. Vete en paz y no vuelvas a pecar. Y a veces podríamos decir, Padre, pero es que yo en serio me esfuerzo y quiero ya dejar el pecado, pero caigo de nuevo. Bueno, no hay problema porque estamos luchando. El ideal es de que luchamos y venzamos, pero como dice San Pablo, y si pecamos, abogado tenemos. Así que no hay que desanimarnos si estamos con toda la intención de dejar de pecar, pero eso sí, que se vea un cambio notorio, porque a veces podemos decir, ay sí Padre, yo sí lucho, pero pues sigo pecando igual que siempre. No, pues entonces no estás luchando, estás disque luchando, pero no luchas. El luchar implica que realmente busquemos cada vez pecar menos. Y esto
nos va a dar la certeza de que vamos a tener esa gracia que el Señor nos va a mostrar para poder vivir siempre la voluntad de Dios, poder vivir con esa conciencia tranquila, con ese ánimo, como dice San Pablo, de correr hacia la meta, para recibir la corona que es la santidad. Todos estamos llamados a ser santos, y no creamos que santos de altar como San Juditas Tadeo, Santa Teresita del Niño Jesús, no. La santidad consiste en estar en la presencia de Dios por los años sin término. Luchemos para que podamos cumplir esto y no nos dejemos vencer por el mal, buscando justificarnos con el mal de otros. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Y así nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.